Estamos en el portal de ingreso que marca un cambio de espacio, una invitación a acercarnos a nuestro interior. Este es uno de los más de 50 parques de estudio y reflexión que existen en todo el mundo. Miles de personas que adhieren al siloísmo y al humanismo celebran los 50 años de un hecho inusual que ocurrió en Punta de Vacas. Muy cerca del monte Aconcagua, entre la Argentina y Chile, Silo dio la arenga, la curación del sufrimiento. Ese acto fue el arranque de este movimiento que nació el 4 de mayo de 1969. Luego, su mensaje recorrió el mundo. Hoy vamos a conocer algunos de los hechos fundamentales a lo largo de todos estos años, en la voz y la imagen de su fundador, Silo. ¿Silo, usted se considera un fracasado? En gran medida, sí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no puedo llevar adelante la prédica que me he propuesto, merced al tipo de prohibiciones públicas que todos conocemos. Silo, ¿por qué la gente debe seguirlo? Al contrario, no debe seguirme. Yo creo que hay una equivocada propaganda en ese sentido, ya que en toda ocasión hablo de que no hay maestro en estas cuestiones más que uno mismo y para uno mismo. No encarno ningún movimiento ni tampoco lo conduzco. Se trata simplemente de la voz de un hombre solo que habla en la montaña. Ah, si quieren hablar ahí, háblenle a las piedras, dijeron. Ah, bueno. Y eso hicimos. Le hablamos a las piedras. Y ahí empezó la fiesta. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. Y aquel momento era muy complicado porque estábamos rodeados. Habían nidos de ametralladora y fusiles por todos lados. Era una cosa complicadísima. Y hoy, claro, en ese sentido las cosas han cambiado. Bueno, formalmente han cambiado las cosas. En esta estela están los nombres de todas las personas que aportaron para la realización de este parque. Los miembros del movimiento de Argentina y Chile fueron empujados por las dictaduras cívico-militares, con la deportación y la persecución. Pero fue la actividad intencional de los siloístas lo que permitió la expansión en todo el mundo. Encuentros de estudio y reflexión tuvieron su centro en dos islas, Corfú, en Grecia, y Canarias, en España. Luego la onda expansiva no se detuvo y tomó el carácter universal que desde siempre tiene el movimiento. Abraza a tu amigo y tu enemigo y diles con el corazón abierto: algo grande y nuevo ha pasado hoy en mí. Y explícales luego qué pasó, a fin de que ellos también puedan llevar este mensaje. Para todos, paz, fuerza y alegría. Que crecerán espiritualmente solo en el caso de que comiencen por ayudar a otros a superar el dolor y el sufrimiento. Y esta tolerancia va más lejos porque pone como valor más alto de todo acto humano a este principio: trata a los demás como quieres que te traten a ti. La fuente simboliza la unión de lo femenino y lo masculino, el movimiento del agua, la vida. En todos los lugares, los miembros del movimiento realizan sus trabajos de desarrollo personal y de meditación dinámica.
A la par, van formando instituciones sociales, culturales y políticas basadas en la no violencia y la no discriminación. Se forman los partidos humanistas nacionales y la Internacional Humanista. Silo recibe el doctorado honoris causa de la Academia de Ciencias de Rusia mientras sigue escribiendo y definiendo con claridad el perfil del nuevo humanismo o humanismo universalista. A mí me parece muy bien que existan partidos humanistas. Sí, le vuelvo a hacer la pregunta. Sí. ¿Por qué nunca quiere ser candidato? ¿Se le parece tan bien? Porque me parece que no tengo actitud para eso. Creo que lo haría mal. Que no me veo como un político práctico. Uno tal vez pueda tener... Con Laura Rodríguez, ovviamente, affronteremo anche la situazione specifica chilena. Signora Rodríguez, ¿qué cos'è a livello internazionale il partito? De manera que de qué humanismo estamos hablando, del humanismo que hace la narración que propone el siglo XIX, o estamos hablando de un nuevo humanismo. Yo creo que hay que separar aguas, y cuando nosotros hablamos del humanismo, para no hacerlo largo, hablamos en realidad de un nuevo humanismo que tiene características muy netas y muy diferentes a la de los humanismos históricos. ¿Estamos entonces ante una nueva instancia del humanismo? Me parece que sí, aunque nosotros reconozcamos nuestras raíces, no nos hemos quedado ahí, sino que estamos viviendo a fines del siglo XX, gentes ya del siglo XXI, y estamos haciendo propuestas diferentes y tenemos una visión muy diferente del ser humano, muy diferente a la del humanismo tradicional. Para el humanismo tradicional, el ser humano, en el fondo, es un ser estático, con naturaleza, con una cierta permanencia, y para nosotros es un ser totalmente histórico, así como lo son las instituciones y la sociedad en general, que se modifica completamente a medida que pasa el tiempo. Para nosotros no es así. ¿La concepción de la Iglesia Católica? Claro, para nosotros no es así. ¿No? No, de ninguna manera, en el momento del nacimiento. En el momento en que el ser humano se manifiesta en el mundo, es decir, de acuerdo a nuestra concepción teórica, de que el ser humano es un ser abierto al mundo y a la sociedad, en ese momento se produce el nacimiento. O sea, en el mes, en los 8 meses, 28 días no hay vida. Sí que hay vida, pero no estamos hablando de vida humana. No hay un ser humano. El ser humano se va constituyendo y el ser humano es un ser histórico y no un ser con naturaleza. ¿Pero qué diferencia tiene el ser del mes de lo que nació al ser que tiene un día? Cambió de medio. Y el cambiar de medio lo hace de un ser humano a un ser animado, sencillamente. No, lo hace un proyecto humano en todo caso. Es un ser animal que puede convertirse o no en ser humano. Pero el nacimiento para nosotros es la parte fundamental de cambio de medio, en donde el ser humano se abre al mundo en el momento de nacer. Pero entonces, bajo esa óptica, sí, sería perfectamente justificable el aborto en cualquiera de las etapas del embarazo, ya que no estaríamos en presencia de un ser humano. Así es. Y si lo que estamos preservando es el valor de la vida, de acuerdo a su teoría, no hay vida. Sí que hay vida, lo que no hay es ser humano. No hay vida humana, no hay un ser humano. Por lo tanto, la madre estaría en presencia de algo tan cercano a ella como podría ser un tumor o algo por el estilo. De ninguna manera. Podría disponer de él. De ninguna manera, porque hay un proyecto. Toda madre que quiere tener un niño está pensando en, no quiere? En un proyecto de vida. Y la que no quería, el embarazo no deseado. Y la que no quería, tendremos que ver qué es lo que dice la madre. Y tendremos que llamar a un gran debate. Y las mujeres tienen que ocupar el lugar central de ese debate en torno a estos problemas. Yo creo que la obra misma es un pretexto de comunicación con la gente. ¿Usted de aquellos que piensa que se cambia el mundo primero, cambia uno antes, o las cosas cambian cuando uno influye en el medio circundante? Yo creo que esto se mueve en simultáneo. ¿Las tres? No, creo que uno cambia el mundo en la medida en que cambia uno. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 factores que identificaría usted como los principales de cambio hoy en el mundo? Bueno, 1. El alejamiento de la juventud del poder institucionalizado. ¿Esto está diciendo que el motor de la historia es la crisis generacional? Sin duda, siempre lo dije. Número 2. En segundo lugar, la concentración del capital financiero cada vez en menos manos. En tercer lugar, la desaparición de los estados nacionales por las regionalizaciones que vienen de la mano, o de la LALC, o de, en fin, de distintas, de la Comunidad Económica Europea, del Tratado de Libre Comercio, las regionalizaciones que están barriendo con los estados nacionales. Creo que es un punto de crisis, a lo mejor para bien, pero es un punto de crisis. ¿Qué diría usted que es más importante, la libertad o la igualdad? La libertad, sin duda. ¿Y la moral?
Porque en cuanto a la igualdad tengo mis serias dudas. Yo creo en la confluencia, en la convergencia de las diversidades. Por supuesto que hay ateos humanistas. ¿Por qué entre todas las corrientes espirituales no va a haber gente de la New Age humanista? No tiene que hacer ningún cambio de ropaje alguien para ser humanista. Basta que esté en contra de la discriminación por la igualdad de los derechos y las oportunidades del ser humano, en la búsqueda del cambio no solo interior, sino del cambio de las estructuras sociales inhumanas. Basta que se dé a su prójimo, se interese y quiera llegar al corazón de los demás. Basta que no se interese por los resultados de la acción, sino por la acción válida que lleva adelante. Para ser un humanista, ¿por qué no podría alguien de la New Age ser humanista? Que todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana. Y que una estúpida y pequeña cultura materialista trata de denigrar arrastrando todo hacia los antivalores y la desintegración. Y en esta situación que nos toca vivir, reconocemos el triunfo provisorio de la cultura del antihumanismo y declaramos el fracaso de nuestros ideales que no se han podido cumplir. Pero los triunfadores de hoy no tienen asegurado el futuro, porque una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo. No es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, no es la pesada espiritualidad de las viejas tablas ni de los desgastados valores. Es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Si hoy tenemos que declarar nuestro fracaso, también tenemos que anunciar a una nueva civilización que está naciendo. La primera civilización planetaria de la historia humana. Todos los parques tienen una sala. Desde arriba tiene la forma de la chacana andina. En su interior, la sala está desprovista de imágenes. Tiene como objetivo que las personas de las distintas creencias puedan meditar y compartir ceremonias. El intento se renueva con el mensaje de Silo. Una nueva espiritualidad comienza a recorrer el mundo. Con características de libre interpretación y libre organización, van surgiendo comunidades del mensaje en distintos países. También comienzan a construirse los parques. Estamos alegres porque no debemos agradecer ni a los gobiernos, ni a las empresas, ni a los poderosos, ni a los medios de difusión. Todo se ha construido aquí y en distintas partes del mundo, gracias a los esfuerzos del movimiento humanista y de un conjunto de personas que sin especulaciones ni cálculos ha apoyado el desarrollo de nuestro mensaje. Empezamos a hacer unas ceremonias que no tienen nada de ceremonial. ¿Entendieron?
Questo è non molto di più. Se volete iniziamo a fare queste cerimonie che non hanno niente di cerimoniale. Las ceremonias, ustedes saben, siempre están asociadas a lo solemne, lo rígido, lo fuerte. Nuestras ceremonias son modos de envolver la experiencia interna. Queridos amigos, hemos fracasado, pero insistimos. Hemos fracasado, pero insistimos en nuestro proyecto de humanización del mundo. Hemos fracasado y seguiremos fracasando una y mil veces, porque montamos en alas de un pájaro llamado intento, que vuela sobre las frustraciones, las debilidades y las pequeñeces. Muy bien. Es la fe en nuestro destino. Es la fe en la justicia de nuestra acción. Es la fe en nosotros mismos. Es la fe en el ser humano, la fuerza que anima nuestro vuelo. Porque no es el fin de la historia, ni el fin de las ideas, ni el fin del hombre, porque no es tampoco el triunfo definitivo de la maldad y la manipulación. Por eso es que podemos intentar siempre cambiar las cosas y cambiarnos a nosotros mismos. Contra la violencia interna hay que llegar a entender que todo es muy ilusorio. Todo es muy ilusorio y todos marchamos rapidito hacia la muerte. Así que todo lo que uno haga más vale que lo haga para mejorar su condición, para buscar algo trascendente, porque de todos modos todo termina con la muerte. Y si todo termina con la muerte, no hay sentido en la vida, a menos que usted encuentre otras posibilidades. Por ejemplo. Por ejemplo, la trascendencia, más allá de la muerte, es una posibilidad que la gente razonable debería explorar. ¿Por qué tanta censura? ¿Por qué tanta autocensura? Ya se acabó el racionalismo del siglo XIX y XX. La gente debería ponerse a explorar esos nuevos caminos y decir, ¿y es que todo se acaba con la muerte o es que...? ¿Y usted qué cree? Yo creo que no, pero eso es lo que creo yo. Y lo que yo creo es irrelevante. Pero la gente... Bueno, hay mucha gente para la cual no es irrelevante lo que usted cree. Es cierto, pero es poca gente al lado de 6.000 millones de habitantes que hay en el mundo. 1 millón al lado de 6.000 millones. Uno en 6.000. No hacemos nada. Aparte del problema de número está el problema de las influencias. Por ahí 10 tipos tienen tal influencia que manejan la economía del mundo. Bueno, no creo que esos 10 estén entre nosotros. No estamos tratando de perdonar ni de ser perdonados. Perdonar exige que uno de los términos se ponga en una altura moral superior y que el otro término se humille ante quien perdona. Y es claro que el perdón es un paso más avanzado que el de la venganza. Pero no lo es tanto como el de la reconciliación.
Estamos frente al monolito, como históricamente se ha construido en distintas culturas, conectando la tierra con los cielos. Antes de su partida de este tiempo y espacio, en el año 2010, Silo impulsó la Marcha por la Paz y por la No Violencia, y en ese contexto fue invitado a participar de la Cumbre de los Nobel de la Paz en Berlín. En todos los parques, personas de distintas culturas intentan construir una sociedad más igualitaria, más humana. Un camino que comenzó Silo hace 50 años y que hoy celebramos todos los que aspiramos y luchamos por un mundo mejor, volando en alas del intento. La Marcha Mundial hace un llamamiento a todas las personas a sumar esfuerzos. Y tomar en sus manos la responsabilidad de cambiar nuestro mundo, superando la violencia personal y apoyando en su ámbito más próximo el crecimiento de esta influencia posible. El principio moral de un mundo no violento es: trata a los demás como quisieras que nosotros te trataran a ti. Hay la creación de vida sintética. Entonces dirán, ah, bueno, pero van a aprovechar para... Aprovecharán lo que quieran, pero ese fenómeno nunca antes se dio. Y es un fenómeno totalmente nuevo que va a traer mucha cola. Si frente a esta desintegración y a esta decadencia total empiezan a aparecer fenómenos de ese tipo, vamos a encontrarnos con la cola de los nuevos tiempos. Hay síntomas de nuevos tiempos, no solo los desbordes, es un aspecto, hay otras cosas. Hay un nuevo horizonte. Claramente se está perfilando un nuevo horizonte. Así que no nos va a interesar mucho ya seguir criticando los desastres del mundo actual. Ya los conocemos, ya sabemos a dónde va. Estamos podridos de perder tiempo criticando los desastres del mundo actual. Ahora vamos a la vida artificial. No, pero merece un brindis. Sí lo merece. Que lo van a manipular, que lo van a instrumentar. No cabe la menor duda, eso se ha hecho con todas las cosas. Pero de todos modos se ha escapado de las manos de los controles de siempre. Se ha escapado. Ahora hay algunos que están enojadísimos con eso. Hay que dejarse de jugar a Dios, dicen. Ah, claro, los que tienen que jugar a Dios son ellos, que dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero si lo hacen los otros, estamos jugando a Dios. Y esto de estar jugando a Dios me parece que es muy buena dirección. Muy buena. Muy buena dirección. Como decían nuestros queridos antepasados, ya muy lejanos, ni Dios ni amo. Pero que haya un espíritu divino en la gente, vamos, un mínimo de poesía.